Hello everybody, welcome back to Learning Language. This is a series I've not contributed to much. Again, believe it or not, with all the stuff I do with language, more so what I do is translate logic from the syllables. So I don't actually put a lot of effort into semantically learning languages. I do a ton of ear training as well as just exposure to other languages, but I haven't really built a big vocabulary with anyone. So what I wanted to do, these videos are going to be super laid back, super kind of relaxed, but I figured with all of this copyright mumbo jumbo going on with my book club, why not just read in other languages with public domain books? So shout out to Gutenberg.org, the Project Gutenberg, just a public source website where you can find a bunch of different books. And so these books are all, you can do exactly anything you want. So I'll put all the text or all of the words on the screen. But really this is fine for my own, me literally just talking to myself because I don't get a good chance to speak with a lot of other people. So I want to practice my pronunciation. So what I'm going to do is read through a bunch of different stories. In this section, this one we'll just do a short story in Spanish. But there's a bunch of different languages I've trained on. So we'll just kind of see how my pronunciation goes. I don't know if I'll try to translate it. I might make some comments. But truly, this is just me kind of exploring Spanish or these other languages and just getting some exposure to reading out loud myself. Because it's easy to do a lot of ear training and you hear all the words. The text is very obvious and the structure of language is what's apparent to me, but you don't get a lot of time to speak, especially because I don't see much point to go build a big vocabulary in any of these languages when I don't use them. So this is just kind of for fun, but we're going to start today. We are going to read the Spanish Tales for Beginners by the contributor is Reinhardt, and it is edited by E.C. Hills. It's titled Spanish Tales for Beginners. And so, like I said, I don't know what my Spanish level will be. I don't know how much I'll understand, if any. Well, I'll understand some, but we will see. So we're just scrolling down, getting to here. We'll just start with the very first one. What do we got? Spanish Tales, Los Consejos de un Padre. So I'm just going to read through. Again, I might sound goofy, I might stumble, I might be slow, might be cumbersome, but literally just working on my pronunciation, trying to see where my reading out loud capacity is. So let's try to read. El león, el rey de las selvas, agonizaba en el hueco de su caverna. A su lado estaba su hijo, el nuevo león, el rey futuro de todos los animales. El monarca moribundo le daba penosamente. El último consejo, el más importante. Huye del hombre, le decía, huye siempre, no pretendas luchar con él. Era señor absoluto de los demás animales. No las temas, dominalos, castigalos, devoralos si tienes hambre. Con todos puedes luchar, y todos puedas vencer, pero no pretendas luchar con el hombre. Te daría muerte y sin piedad, porque es cruel, más cruel que nosotros. ¿Tan fuerte es el hombre? Preguntó el hijo. No es fuerte, no replicó el padre. Y continuó diciendo, de un latigazo de tu cola le podrías lanzar por las aires como el más miserable animal lejos. Sus dientes, sus colmillos son poderosos, son despreciables y ridículos, valen menos que los de un ratoncillo. Sus uñas son tan potentes como mis zarpas. Son mezquinas y a veces las lleva sucias. No por las zarpas no conseguiría vencerte. Tendrá melenas como estas, que nosotros sacudimos orgullosos. No las tiene, y algunos son calvos. Aquí el león moribundo abrió
enormemente la espantosa boca y lanzó el último rugido. Después solo pronunció estas palabras: mi consejo, mi último consejo, no luches con el hombre, huye del hombre. Se estremeció su cuerpo, dobló majestuosamente la cabeza y murió el león padre. Empezó el reinado del león hijo. Cuando éste comprendió que su padre había muerto, no lloró porque los leones no lloran, pero se tendió junto a él, acercó su cabeza enorme a la enorme cabeza del león difunto, y así se quedó un rato. Los dos hocicos se unieron, el ardiente y el alado, las dos melenes se mezclaron. Al fin ello se no sé, sacudió cola y melenas y rugió. Salió de la caverna, a zarpazo y hizo rodar unos cuantos pedruscos hasta cerrar completamente la entrada. El león muerto tenía ya su tumba, ni más ni menos que un faraón. El león vivo se alejó por el monte y trompeteó el nuevo reinado con tres poderosos rugidos, pero aquella noche no devoró a ningún animal, no tenía hambre, durmió poco y lo poco que durmió fue soñando con el último consejo de su padre. El hombre, porque sería el hombre tan temible. A la mañana siguiente, despertó y se echó por el mundo. De pronto sonó algo estrepitoso y terrible, algo a modo de rugido. Debía de ser el hombre que rugía, pero no, era un borrico que rebuznaba con rebuznos formidables. El león, por impulso que no pudo contener, acometió al borrico, le derribó y la sujetó con sus poderosas garras. ¿Eras el hombre? Le preguntó. That's a little funny there. No contestó el pobre animal, no soy el hombre. Aunque odio decir que algunos se parecen a mí. Es un burro, es un borrico, se dice de muchos. ¿Dónde encontraré al hombre? Sigue este valle, salva esa montaña y quizá lo encuentres al otro lado. El león soltó al borrico y siguió su camino. De pronto algo se le enredó a una pierna. Era una serpiente. Con violenta sacudida la arrojó a distancia, dio un salto y la sujetó con la pata. ¿Eres el hombre? Le preguntó. No soy el hombre, soy la serpiente. Se parece a ti. Algunos a mí se parecen
como yo se arrastran y como yo son venenosos. Donde encontraré al hombre. Sigue por la montaña, pero déjame que pesas mucho. Y forcejeó la serpiente y quiso morderle. Eres un animal muy feo, dijo el león, y aplastó y desgarró al reptil. Continuado su camino pasó la cresta de la montaña y empezó a bajar. De pronto vio un animal que corría y saltando sobre él, sin esfuerzo alguno lo sujetó, porque era pequeño y poco robusto. ¿Quién eres? ¿Acaso eres el hombre? Soy el zorro, dijo el animalejo, y valgo tanto como el hombre por mi travesura. Entro en sus corrales y me como sus gallinas, y él solo aprovecha las que yo le dejo. Pero le conoces mucho, pues ven conmigo. Y el león y el zorro penetraron en el bosque. En esto saltó un mono, se subía a un árbol y desde arriba hizo gestos burlescos a su dueño y señor, el rey de las selvas. ¿Qué animal es ese? Preguntó el león al zorro. ¿Es acaso el hombre? No es el hombre, pero se le parece mucho. Algunos suponen que son hermanos o, por lo menos, primos. Adelante, a buscar al hombre, un ser que se parece al borrico por el entendimiento, a la serpiente por lo rastrero y venenoso, al mono por la figura y a quien el zorro le come las gallinas. A él, rugió el león con poderosos rugidos. Otro animal le cerró el paso, le desafió valiente, le ladró furioso. No hables mal de hombre, animal barbero y salvaje. El hombre es bueno, es noble, es mi compañero. Parte conmigo su pan, duermo a los pies de su cama. Si le ofendes, me ofendes a mí. Si luchas con él, lucharé a su lado. Mi cuerpo será escudo que pare tus zarpazos. Eres valiente, dijo el león. Quien cuenta con tan buen amigo, algo bueno tendrá. El hombre no tiene nada bueno, como no sean sus gallineros. Refunfuñó el zorro. Pero al águila real llegó desde un picacho y tomó parte en la discusión. Calle, animalejo, ruin. El hombre es un animal de cuenta, lo digo yo, que miro las cosas desde arriba. El león ya aventó la cabeza y preguntó, ¿el hombre vuela como tú? Él no vuela, pero en su cabeza, como en juala misteriosa, lleva una ave que vuela más que yo y que sube más alto. ¿Cómo se llama? El pensamiento. No lo conozco. Tampoco yo. El león se quedó pensativo. ¿Qué sería el hombre? Los borricos hablaban de él con desprecio.
las serpientes con envidia, los zorros con burla, los monos le imitaban, pero el perro le defendía y el águila la respetaba. Y su padre, el más poderoso, león de los bosques, mostró temor al hablar del hombre. ¿Qué debería hacer? Respetar la última voluntad del león moribundo o buscar resultado y domar valeroso al que pretendía ser rey de la creación. Vaciló, pero el zorro le dijo, Eres el animal más fuerte que existe. Eres nuestro soberano y vas a huir cobardemente ante el hombre, de quien me burlo yo así todos los días y todas las noches. Y el consejo de mi padre y su memoria que yo respeto y su experiencia. Tu padre estaba chocho. Los años apagaron su entendimiento y gastaron su fuerza. El león se decidió a buscar al hombre y a combatir con él. Continuó caminando por el bosque, con el zorro al lado, el perro delante, el mono de árbol en árbol y el águila por los aires. Al fin el zorro le dijo, mira, allí está aquel que va a caballo, con arco y flechas, aquel es el hombre. Pero aquel animal que cruza a lo lejos es muy grande y tiene 4 patas. Y tú me dijiste que el hombre se parecía al humano. Es que el hombre a veces tiene 4 patas o las merece, replicó el zorro con sorna. De todas maneras, has de saber que aquel hombre va a caballo, pues a él rugió el león y avanzó, potente y valeroso. Empezó la lucha. El hombre a veces huía, a veces disparaba una flecha, y en retiradas y acometidas y evoluciones atrajo al león hacia unos matorrales. De pronto, al dar el león un salto, le faltó tierra y cayó en un foso profundo. Quiso salir y sintió que unas fuertes ligaduras le sujetaban manos y pies y todo el cuerpo. Había caído en una trampa, estaba perdido. Después de bregar un rato lo comprendió y murmuró con roncas voces. Mi padre tenía razón, debí huir del hombre, pero ya es tarde, y se dispuso a morir con dignidad. Se quedó inmóvil y dobló la majestuosa cabeza. El borde del ojo se asomarán con curiosidad. El hombre, el perro, el zorro, el mono, el águila miró desde arriba. El hombre le arrojó una piedra al león a ver si podía aplastarle la cabeza. Pero el león le dijo, no me pegues, ni me heras en la cabeza. Hieréme con una de las flechas en los oídos. Los culpables son ellos que,
no oyeron el consejo de mi padre, hieréme en el corazón, que no le quiso ni respeto como debía, y volviéndose en león presentó el noble pecho. El hombre que a veces es compasivo atendió a su rego. Le disparó una flecha y el león quedó muerto en el fondo de la fosa. El hombre se inclinó, gozoso, pensando, hermosa piel, se la arrancaré, en cuanto me asegure que ha muerto. El zorro se deslizó mirando al hombre de reojo y diciendo para sí, ahora que estás entretenido, voy a comerme tus gallinas. El mono saltó sobre el perro, y en él se montó, imitando al hombre. Caballo peruno y caballero cuadrumano salieron corriendo por el bosque. El águila se remontó diciendo, el hombre mató al león, hay que subir mucho para que no me alcance. ¿Quién sabe si algún día me alcanzará? So that was my attempt. I don't know. Felt like I articulated the words decent. Like I said, I didn't expect to read it super fluently, but then again, I read English out loud and I stutter and go back and read words. So I don't know. I was focusing on the pronunciation more so than trying to pick up what it means. But we're obviously talking about the lion, the king of the leon, the king El Rey of the forest or of the jungle. Then he was talking with a bunch of other animals. And then we're talking about, what are we talking about? Again, like I said, my semantic understanding is not that good, but I wanted to practice my pronunciation, which I thought was, I don't know, it's all right. Let me know, if you speak Spanish, I mean, I'm sure it sounded choppy at points for sure, but could you understand me? I don't know, leave a comment. And it can be whatever, I don't care. But I just wanted to practice pronunciation out loud for a little bit. And so, might translate it, might not, but again, I'll do these, I don't know, just put the words up on the screen, and if you find some benefit from watching me practice my pronunciation, there you go. So thank you for watching Learning Language, and I'll see you on the next one.